Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mariela Ochoa y en este video vamos a analizar una parte más acerca de los compuestos binarios. En este caso vamos a tratar acerca de los hidruros. Acuérdense que si quieren aprender acerca de los óxidos, ácidos y básicos, estos videos también se encuentran cargados en mi canal de YouTube. Bueno, sin más que decir, vamos a comenzar entonces, en este caso, con los hidruros. Acuérdense, por favor, que un compuesto binario se refiere a la conexión, se refiere al conjunto, ¿no es cierto?, de dos átomos o elementos químicos. Una vez más, les recuerdo que átomo es sinónimo de elemento dentro de la química. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa con los hidruros? Los hidruros, ¿no es cierto?, por un lado, vamos a tener que tenemos hidruros básicos y por otro lado vamos a tener a los hidruros ácidos. Entonces, lo primero que vamos a decir acerca de los hidruros es que se clasifican en hidruros básicos y en hidruros ácidos. Otra cosa que es muy importante acerca de los hidruros es que cada que nosotros escuchemos la palabra hidruro, ¿no es cierto?, vamos a saber que se están refiriendo al elemento químico hidrógeno. Igualito que en los óxidos, si ustedes escuchan la palabra óxido, quiere decir que se están refiriendo al elemento químico óxido. Bueno, entonces, en este caso, al decir hidruro, vamos a trabajar siempre con el hidrógeno. ¿Qué es lo que pasa con el hidrógeno? Vamos a decir que el hidrógeno puede trabajar sin problema alguno con valencia +1 o con valencia -1. Muy importante que ustedes se vayan acordando de esto de aquí. Además, que ya saben ustedes que siempre que estamos formulando, es muy importante recordar ciertos conceptitos o ciertas afirmaciones. Por ejemplo, es muy importante acordarnos que un metal tiene carga positiva solamente, ¿sí o no? ¿No es cierto? Es una carga solamente positiva, ¿ya? En tanto que el no metal puede tener carga negativa, pero también carga positiva. Es muy importante que nos acordemos de esto. Como ustedes pueden ver, en mis videos generalmente siempre estoy recalcando estos dos conceptitos de aquí. Ya saben ustedes que mientras más los repetimos, lo vamos grabando, ¿no es cierto? Entonces, el metal siempre tiene carga solo positiva y el no metal tiene carga negativa, pero también positiva. Además, otra cosa que tenemos que acordarnos siempre que estamos formulando es que las valencias siempre tienen que intercambiarse. Por ejemplo, aquí tenemos al sodio que está trabajando con valencia +1 y que se va a unir al azufre que está trabajando con valencia 2 negativa. Acuérdense, por favor, que en química el positivo siempre busca el negativo y viceversa. Nunca pueden formular ustedes un compuesto con dos átomos positivos o con dos átomos negativos, porque acuérdense ustedes que cargas similares tienden a oponerse, en tanto que las cargas opuestas siempre se atraen, ¿ya? Entonces, como pueden ver aquí, se realiza el intercambio de valencias y en este caso el elemento o el compuesto, más bien dicho, que se obtiene es Na2S, ¿ya? Una vez recordado todo esto, vamos a entrar ya a la formulación de la función hidruro básico. Bueno, ¿qué es lo que vamos a empezar diciendo acerca de esta función? Primerito, acuérdense ustedes que cada que veamos la palabra hidruro, vamos a saber que se está refiriendo al hidrógeno. Y cada que veamos, ¿no es cierto?, que me dicen hidruro básico, yo voy a saber solamente con leer la palabra básico que aquí está inmiscuido o están inmiscuidos los metales, ¿ya? Por eso se llama hidruro básico o también hidruro metálico. Miren ustedes que estas son unas claves que ustedes deberían anotar en el cuadernito, ¿no es cierto?, para que se les vaya facilitando la cosa. Si escuchan o leen la palabra hidruro, está el hidrógeno. Y si escuchan o leen la palabra básico, está el metal. Por lo tanto, ¿cuál sería la fórmula del hidruro básico o del hidruro metálico? Bueno, la fórmula sería metal más hidrógeno. En este caso, al metal vamos a determinarle por la letra M y al hidrógeno por la letra H. Recuerden, por favor, que en química, al lado izquierdo siempre se escribe al elemento positivo, ¿ya? En tanto que, ¿qué es lo que pasa con el hidrógeno? Miren ustedes. Acuérdense, por favor, lo que les acabo de decir en la primera diapositiva, que el metal tiene exclusivamente cargas positivas, exclusivamente cargas positivas. O sea, tiene que trabajar
sí o sí con sus cargas positivas, sí o sí, ¿ya? En tanto que, ¿qué pasa con el hidrógeno? Bueno, ya saben ustedes que en química cargas opuestas se atraen. Así que, o más bien cuando el hidrógeno se junte con metales, ¿no es cierto? Y nosotros sabemos que el metal siempre es positivo, entonces en este caso el hidrógeno al hidrógeno le toca utilizar su valencia 1 negativa, ¿ya? Entonces, por favor, vayan fijando sus conocimientos mediante el razonamiento, no a la memoria, sino al razonamiento. Acuérdense que si el metal es positivo, el hidrógeno sí o sí tiene que utilizar su valencia 1 negativa, ¿ya? Entonces, esta es la excepción en donde el hidrógeno actúa con valencias negativas y ya saben ustedes la razón. Bueno, como siempre, se realiza el intercambio de valencias, por lo tanto, la valencia positiva del metal pasa a ser subíndice del hidrógeno y el 1 negativo del hidrógeno pasa a ser subíndice del metal. Por lo tanto, yo voy a tener siempre dentro de los hidruros básicos o hidruros metálicos esta estructura. Siempre voy a tener al metal, ¿no es cierto?, al metal del lado izquierdo y al hidrógeno del lado derecho. Y yo ya sé la razón, ¿no es cierto? Acuérdense que en química siempre el elemento o átomo positivo se escribe al lado izquierdo y el elemento o átomo negativo se escribe al lado derecho. Entonces, siempre voy a encontrarme con esta misma estructura, en donde el hidrógeno va a estar acompañado o va a tener como subíndice a la valencia del metal por el intercambio que hicimos, ¿no es cierto? En tanto que el metal va a tener siempre como subíndice el 1. ¿Por qué? Por el intercambio que hicimos, ¿no es cierto? Bueno, entonces ya con esto, vámonos entonces a realizar un ejemplo, ¿ya? En este caso yo voy a trabajar con el plomo. Si nosotros vamos a la tabla de valencias, ¿ya? Como les digo siempre, es bueno que ustedes trabajen al ladito con la tabla de valencias. Y si es que ya la tienen memorizada, pues muchísimo, muchísimo mejor. Entonces, si nosotros vamos a ver las valencias del plomo, vamos a ver que el plomo trabaja con valencia más 2 y también trabaja con valencia más 4. Bueno, voy a formular un hidruro básico, entonces simplemente voy a seguir la fórmula. Me dice ponga el metal, listo, ya está puesto. Luego me dice colóquele al hidrógeno, listo. Me dice el hidrógeno, acuérdese que trabaja con valencia menos 1 cuando se está juntando con los metales. Bueno, entonces el hidrógeno le pongo con valencia menos 1. Y luego realizo el intercambio de valencias, ¿no es cierto? Saben ustedes que siempre se realiza el intercambio de valencias y pues este 2 pasa al hidrógeno y este 1 al plomo. Por lo tanto, el compuesto que me queda es PbH2. Una vez más, recordad por favor que el elemento positivo está al lado izquierdo y el elemento negativo al lado derecho. Listo, así de fácil la formulación de este hidruro básico. Vámonos ahora con el caso del plomo 4 positivo. Nuevamente sigo la fórmula, le pongo el hidrógeno, sé que este trabaja con menos 1, hago el intercambio de valencias y el compuesto que me queda es PbH4. Así de fácil. Una vez sabiendo esto, ¿no es cierto? Es el turno de la nomenclatura. Acuérdense por favor que la nomenclatura no es nada más que el nombre que le vamos a dar a la molécula o compuesto que acabamos de obtener, ¿ya? Entonces, recuerden por favor que tenemos 3 tipos de nomenclaturas. La nomenclatura tradicional, que me dice, ¿no es cierto? Como ya saben ustedes, siempre les voy poniendo aquí las reglitas. Me dice, primero ponga el nombre genérico. En este caso, el nombre genérico es hidruro porque estamos trabajando con la función hidruro, ¿no es cierto? Y me dice, y luego ponga el nombre del metal, ¿ya? Con prefijos y sufijos hiposo, oso, ico y perico. Entonces, acuérdense por favor que para esta nomenclatura, ¿no es cierto? Para la nomenclatura tradicional, vamos a estar utilizando esta tablita que nos acaba de aparecer en pantalla. Recuerden por favor que en los videitos de los óxidos básicos y ácidos explico un poquito más detallado el uso de la tabla que nos acaba de aparecer. Más sin embargo, ahorita también vamos a revisar cómo se usa esta tablita, pero no tan a fondo, ¿ya? Entonces, ¿qué me dice? Que la nomenclatura tradicional utilizo estos prefijos y sufijos. Entonces me dice, si usted tiene una sola valencia, hágale terminar al compuesto en la terminación ico, valga la redundancia.
Me dice, si tiene dos valencias, a la más chiquita hágale terminar en oso y a la más grande en ico. Y justamente es nuestro caso, ¿no es cierto? Porque el plomo acabamos de ver que solamente tiene o es dueño de dos valencias, la valencia 2 y la valencia 4. Por lo tanto, la más chiquitita va a terminar en oso y la más grande en ico. Entonces, vamos a poner aquí para recordar, como el 2 es la más chiquita y la tabla mismo me dice que la más pequeñita tiene que terminar en oso. En tanto que el 4, como es la más grande, la tablita me dice hágale terminar en ico. Entonces yo voy a anotar esto, ¿no es cierto? Para que se me faciliten mucho las cosas. Bueno, entonces por lo tanto, el nombre genérico es hidruro. Yo tengo que poner la palabra hidruro. Y luego tengo que poner el nombre del metal. En este caso, como es el plomo, yo voy a utilizar el prefijo plum. Y luego me dice, utilice la terminación oso para la más chiquita, ico para la más grande. Por lo tanto, el primer compuesto va a llamarse hidruro plumboso. ¿No es cierto? Cumplí con todo lo que me dijo la nomenclatura tradicional. Y el segundo compuesto, como ya anotamos aquí, ¿no es cierto? Voy a anotar el nombre de la función, que es hidruro. Luego el nombre del metal, que es plumb. Y la terminación ico, porque es la valencia más 4 o la valencia más grande. Entonces ahí está, hidruro plúmbico. Entonces, seguí simplemente todos los pasos que me dijo nomenclatura tradicional y llegué a la obtención de este nombre, pues. ¿Ya? Listo, vámonos entonces con la nomenclatura sistemática. ¿Qué me dice la nomenclatura sistemática? Básicamente me dice cuente los átomos. Así de simple. Me dice cuente los átomos, ¿no es cierto? Entonces, si es que nosotros empezamos aquí a contar, ¿no es cierto? Yo veo que hay 2 hidrógenos. Entonces, si hay 2 hidrógenos, me dice aquí, utilice los prefijos y sufijos griegos como mono para 1, di para 2, tri para 3 y así sucesivamente. Si tengo 2, yo voy a utilizar el prefijo di, ¿no es cierto? Como es el hidrógeno, yo sé que cada que yo voy a utilizar el hidrógeno, yo tengo que darle la nomenclatura hidruro, porque en eso quedamos en la primera diapositiva, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el nombre en la nomenclatura sistemática? Sería dihidruro de plomo. También es válido poner la nomenclatura de dihidruro de monoplomo, pero como les he dicho en videos anteriores, el mono, en este caso del metal, sí puede ser suprimido, ¿ya? Entonces, pero está bien cualquiera del nombre que ustedes elijan, o dihidruro de plomo o dihidruro de monoplomo, está bastante bien. Bueno, en el siguiente caso tenemos nosotros 4 hidrógenos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el prefijo para 4 de acuerdo a la nomenclatura griega? Sería tetra, ¿no es cierto? Tetra. Entonces, por lo tanto, como es el hidrógeno, este compuesto se va a llamar tetrahidruro de plomo. Todo tiene sentido, miren. Tetra significa 4, hidruro significa hidrógeno. Entonces me dice 4 hidrógenos de plomo. ¿Ya? Listo. Entonces, eso de acuerdo a la nomenclatura sistemática. Y finalmente vámonos con la nomenclatura stock. La nomenclatura stock no hace nada más que colocar el nombre, ¿no es cierto?, de la función, que en este caso es hidruro, seguido del nombre del metal, en este caso es el plomo, y entre paréntesis me dice ponga la valencia que está ocupando. Bueno, entonces en el primer caso tendríamos al hidruro de plomo 2. ¿Por qué? Porque la valencia que está utilizando el plomo en este caso es el 2. Por lo tanto, aquí tenemos al 2 también. Y en el segundo caso sería hidruro de plomo 4. ¿Por qué? Porque el plomo acá abajo está utilizando valencia 4. Por lo tanto, entre paréntesis, y en números romanos vamos a ponerle al 4. Listo. Entonces, como ustedes pueden ver, la formulación y la nomenclatura del hidruro básico o hidruro metálico es en extremo sencilla. Simplemente vayan ustedes razonando, ¿no es cierto?, encontrando el porqué de cada cosa. No les recomiendo mucho la memoria, o sea, claro que es necesario, pero si es que pueden ir fijando sus conocimientos mediante el razonamiento, es mucho mejor. Ya saben ustedes ahora por qué el hidrógeno es negativo solo en este caso, ¿ya? Listo. Entonces, vamos pues a hacer un ligero repaso. Ya saben ustedes que siempre dentro de mis videos acostumbro a hacer unos repasos para que vayan haciendo estos conmigo y se vayan fijando mejor los conocimientos, ¿ya?
Entonces, ¿qué me dice? Me dice, escriba las fórmulas de los siguientes compuestos químicos. Bueno, el compuesto que me dan en primera instancia me dice es el hidruro de cobre 2. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso siempre es determinar el tipo de nomenclatura que estamos usando. Bueno, entonces, siempre que ustedes vean que hay paréntesis y dentro de esos paréntesis hay números romanos, ustedes van a saber enseguida que se está trabajando con la nomenclatura stock, ¿no es cierto? ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso es acordarnos qué dice la nomenclatura stock. Entonces, la nomenclatura stock simplemente decía que en el paréntesis, ¿no es cierto? Aquí está subrayado con rojito, que en el paréntesis ya está la valencia con la que está trabajando el metal. Entonces, me voy a recordar la fórmula. La fórmula del hidruro básico es metal unido al hidrógeno. Entonces, así mismo lo hago. Pongo el metal, en este caso es el cobre. Pongo el hidrógeno. Como aquí mismo ya sabemos, ¿no es cierto? Ya sabemos, aquí como ya me está diciendo la valencia, me está diciendo el 2, yo solamente le pongo al cobre con valencia más 2 y el hidrógeno en este caso, como se está juntando al metal, tiene valencia menos 1. Hago el intercambio de valencias y el compuesto que me queda es CuH2. Entonces, ahí estamos con nuestro hidruro de cobre 2. Listo. Esto de acuerdo a nuestro primer ejercicio. Vámonos al segundo ejercicio. Me dice que escriba la fórmula del hidruro ferroso. Bueno, entonces siempre que yo escuche o que yo lea que algún compuesto químico termina en oso o que termina en ico, ¿no es cierto? El primer paso siempre, ya saben ustedes, es determinar el tipo de nomenclatura. Como en este caso es un hidruro ferroso, yo sé inmediatamente que están hablando de la nomenclatura tradicional. El segundo paso es acordarme de lo que dice la nomenclatura tradicional. Entonces, para acordarme esto, nuevamente voy a recurrir a esta tablita que tanta ayuda nos da, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a buscar al hierro dentro de la tabla de valencias. Yo ya he recortado para ustedes esta pequeña parte, este pequeño fragmento de la tabla de valencias, en donde le encontramos el hierro conjuntamente con el manganeso, el cobalto, níquel, cromo, que comparten valencias 2 y 3. Entonces me voy a la tabla y digo, bueno, si es que el hierro solamente tiene 2 valencias, la parte de la tablita en la que me tengo que ubicar es aquí, ¿no es cierto? Cuando tiene 2 valencias. Entonces aquí mismo me dice, la más chiquitita hágale terminar en oso. En este caso, el 2 terminaría en oso, ¿no es cierto? Y aquí el 3 terminaría en ico, ¿no es cierto? Eso me dice la tablita. Bueno, entonces como tenemos a un hidruro ferroso, me acuerdo de la fórmula que es metal con el hidrógeno y pongo, ¿no es cierto? El metal en este caso es el hierro unido al hidrógeno. Como me dice ferroso, quiere decir que el hierro está trabajando con valencia más 2 y el hidrógeno siempre que se junta con un metal trabaja con valencia menos 1. Realizo el intercambio de valencias, ¿no es cierto? Y aquí ya sabemos que este 2 pasa a formar parte de los subíndices del hidrógeno. Y este 1 pasa a formar parte del subíndice del hierro. Entonces, el compuesto que nos queda es FeH2. Aquí está. Este es el hidruro ferroso. Listo. Y ya finalmente vámonos entonces con el último repaso. Y este último repaso se refiere al dihidruro de calcio. Bueno, entonces, el dihidruro de calcio, ¿no es cierto? Siempre que nosotros veamos o escuchemos que un compuesto está comenzando con la palabra di, tri, tetra, penta, hexa, y así, 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 ya sabemos que el primer paso siempre es determinar el tipo de nomenclatura que están utilizando. Entonces, como yo ya acabo de decir, siempre que yo vea di, tri, tetra, penta, hexa, etcétera, yo voy a saber que están hablando de la nomenclatura sistemática. Bueno, entonces me acuerdo qué dice la nomenclatura sistemática. Y era simplemente contar átomos, ¿no es cierto? Por lo tanto, si me dice dihidruro
Di significa 2, hidruro significa hidrógeno, por lo tanto me está diciendo ponga 2 hidrógenos. Y si me dice de calcio, pues es solo 1. Entonces ahí tenemos al dihidruro de calcio. Miren ustedes, ahí están los 2 hidrógenos y está un solo calcio. Con todo, si quiero comprobar, ¿no es cierto? Yo pongo la fórmula, que en este caso sería el metal, es el calcio, y el metal, en este caso el calcio, siempre trabaja solo con valencia 2 positiva. El hidrógeno, ya saben que con valencia 1 negativa, realizo el intercambio y efectivamente, sí, la fórmula ha sido CaH2. Listo. Entonces, eso con respecto a nuestro último repaso. Ya de una vez, ya que estamos en el tema acerca de lo que son los hidruros, vamos también a verle de una vez al hidruro ácido o también llamado ácido hidrácido, ¿ya? Bueno, como hicimos con el hidruro básico o también llamado hidruro metálico, ¿no es cierto? Aquí también vamos a hacer lo mismo. La palabra hidruro significa que está inmiscuido. A ver, me salió un poco feito, que está inmiscuido, ¿no es cierto?, el hidrógeno. Y si es que me dice ácido, solamente con escuchar la palabra ácido, yo voy a saber que por ahí sí o sí está inmiscuido el no metal. Entonces, miren ustedes, ya tenemos otra palabra clave. Dentro de sus palabras claves ya tiene que estar óxido significa oxígeno, hidruro significa hidrógeno, básico significa metal, ácido significa no metal, ¿ya? Entonces, sabiendo esto, la fórmula nos queda extremadamente fácil, ¿no es cierto? Entonces, la fórmula sería hidrógeno más no metal. Al hidrógeno le vamos a representar con la letra H y al no metal, pues le vamos a representar con la letra o con las letras más bien NM. Ahora, si es que yo les pregunto por qué el hidrógeno en este caso está al lado izquierdo y por qué el no metal está al lado derecho, bueno, espero que ustedes ya hayan respondido. La respuesta es fácil, porque el hidrógeno al estar al lado izquierdo quiere decir que ya regresó a trabajar con la valencia más 1. Vuelve a trabajar con su valencia más 1. La única excepción era en el hidruro básico. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque el no metal no se hace problema. El no metal, como tiene valencia positiva y negativa, dice, pues ya está. Si el hidrógeno quiere regresar a trabajar con la valencia más 1, no pasa nada. Él va a trabajar con su valencia negativa, porque acuérdense ustedes que un no metal tiene carga positiva, pero también negativa. Ya saben que como siempre se realiza el intercambio de valencias, ¿no es cierto? Y el 1 del hidrógeno pasa a formar parte del subíndice del no metal, y en tanto que la valencia del no metal pasa a ser subíndice del hidrógeno. Miren ustedes. Entonces ahí está la estructura de cómo se ve un hidruro ácido o también llamado hidrácido. Miren ustedes que con esto pueden reconocer fácilmente a un hidruro básico de un hidruro ácido. En el hidruro básico, el hidrógeno, ¿en dónde va a estar? En el lado derecho, ¿no es cierto? Y en el hidruro ácido, el hidrógeno, ¿en dónde va a estar? En el lado izquierdo, ¿ya? Sin más, entonces hagamos un ejemplo. Hagamos un ejemplo con la familia 6A, ¿ya? Entonces, como siempre, yo ya he recortado para ustedes una porción de los átomos que pertenecen a la familia 6A, en este caso, azufre, selenio, telurio. Entonces, si es que nosotros vemos esta familia tiene como valencias -2, +2, +4, +6. Entonces yo veo aquí, me fijo en la fórmula y digo, bueno, el no metal tiene que trabajar con sus valencias negativas. Entonces me voy a quedar solamente con esta valencia y a las demás simplemente las voy a ignorar, ¿ya? Entonces yo para este ejemplo voy a trabajar con el azufre, ¿ya? Que ya saben ustedes, cuyo símbolo es la letra S. Entonces, me dice aquí, póngale al no metal, pero acompáñele de su valencia negativa. En este caso, la valencia negativa es -2. Luego me dice, póngale al lado izquierdo al hidrógeno, con la valencia positiva, +1, ¿ya? El hidrógeno solo trabaja con +1 y -1. Nada más, no con +4, no con +6, no, nada. El hidrógeno o es +1 o es -1. Bueno, listo. Entonces hacemos el famoso intercambio de valencias y pues el compuesto que me va a quedar, ¿no es cierto?
Ya saben ustedes que se intercambian las valencias y el compuesto que me va a quedar es H2S. Miren ustedes que es sencillito, ¿ya? Entonces, una vez vista la formulación, es hora de estudiar la nomenclatura de estos ácidos o de estos hidruros ácidos, ¿ya? Entonces, vamos primerito con la nomenclatura tradicional y luego con la sistemática, ¿ya? Analicemos primero la tradicional. Me dice, primerito, ponga la palabra ácido. Entonces, acuérdense que el hidruro ácido tiene de ley que contar con la palabra ácido. Y luego me dice, ponga el nombre del no metal terminado en hídrico. Entonces, en este caso, el no metal es el azufre, por lo que yo voy a utilizar, ¿no es cierto?, la palabrita sulf. Sulf significa azufre, ¿ya? Entonces, vamos a hacerle caso a esta nomenclatura y se llamaría, en este caso, ácido sulfhídrico. Ácido, ¿no es cierto? Aquí me dice ponga ácido, luego el nombre del no metal, aquí estaría sulf y me dice termine en hídrico, ácido sulfhídrico, ¿ya? Vamos ahora a la nomenclatura sistemática. ¿Qué me dice la nomenclatura sistemática? Me dice, ponga el nombre del no metal terminado en uro, ¿ya? Y acompañado, ¿no es cierto?, de la palabra de hidrógeno. Vamos a ver entonces. En este caso, ¿no es cierto? Acuérdense que sistemático significa contar a los átomos. Entonces, me dice que ponga el nombre del no metal. En este caso es el azufre y cada que sea azufre yo voy a comenzar con la palabra sulf, ¿no es cierto? Entonces, en este caso se va a llamar sulfuro de hidrógeno. Le hice caso a lo que me dijo aquí, que termine en uro. Sulfuro de dihidrógeno. ¿Por qué? Porque hay dos hidrógenos. Entonces ahí está la nomenclatura. Sulfuro de dihidrógeno. Entonces, en este caso tenemos solamente nomenclatura tradicional y tenemos nomenclatura sistemática. ¿Ya? Listo. Una cosita más. Miren ustedes. Pregunta de examen. La palabra hídrico, ¿qué significa? Así como una empresa hidroeléctrica, ¿no es cierto? O como el balance hídrico de una persona, bueno, y otros ejemplos. La palabra hídrico significa agua. Entonces, si a ustedes les preguntan cuál es la diferencia entre un ácido sulfhídrico y un sulfuro de dihidrógeno, bueno, con respecto a la fórmula, ninguna. Las dos son la misma. Pero nada más que si me dicen qué es un ácido sulfhídrico, este va a estar en forma líquida, ¿ya? Esa es la diferencia, que este, como hídrico significa agua, va a estar en solución acuosa, ¿ya? Listo. Entonces, eso con respecto a los hidruros ácidos o también llamados hidrácidos, ¿ya? Entonces, vamos a ver ahora a un ejemplito, ¿no es cierto? Vamos a ver a un ejemplito, esta vez con la familia 7. Entonces, nuevamente, ya sabemos nosotros de todo el meollo del asunto, ¿no es cierto? Ya sabemos que la fórmula, ya sabemos la estructura, ya sabemos el intercambio de valencias. Ahora entonces trabajemos con un ejemplito de la familia 7A. Nuevamente para ustedes ya recorté una porcioncita, una parte de la tabla de valencias de la familia 7A. Yo voy a trabajar con el cloro. Entonces, miren ustedes. ¿Qué valencias tiene la familia 7A? Tiene valencia -1 y luego +1, +3, +5, +7. Ya sabemos que para formular esta función, el no metal tiene que utilizar carga negativa. Entonces, a estas simplemente las voy a ignorar, ¿no es cierto? Entonces, como me dice que trabaje con la valencia negativa, el flúor, cloro, bromo, yodo y hasta toditos estos trabajan con valencia -1. Pues bueno, si le hago caso y pongo cloro -1. Luego me dice, póngale al hidrógeno con su valencia +1. Realice el intercambio de valencias y el compuesto que me queda es HCl, ¿no es cierto? Nuevamente vámonos con las nomenclaturas, tradicional. En este caso sería ácido clorhídrico, ¿no es cierto? Ácido, ¿no es cierto? Porque aquí mismo me dice ponga la palabra ácido. Y luego me dice ponga el nombre del no metal terminado en hídrico, ácido clorhídrico. Acuérdense que esto significa que está en solución acuosa. Y la nomenclatura sistemática, nombre del no metal terminado en uro. Entonces aquí sería cloruro de
hidrógeno. ¿Por qué de hidrógeno? Porque solo hay un hidrógeno, ¿ya? Listo, entonces, una vez más, recuerden por favor que este ácido clorhídrico está en solución acuosa. Este ácido es el que tenemos en el estómago, ¿ya? Este ácido es el que nosotros tenemos en el estómago para que nos ayude a digerir. Listo, entonces eso con respecto a la función hidruroácido o hidrácido. Hasta ahora espero que vayamos muy bien. Ya para finalizar, vamos a estudiar a los compuestos especiales del hidruro ácido o hidrácido, ¿ya? ¿Qué pasa? Estos compuestos especiales van a referirse solo a la familia 5A y a la familia 6A. Miren, aquí mismo les puse cuáles son los átomos de la familia 5 y de la familia 6. En el caso de la familia 5 sería nitrógeno, fósforo, arsénico y el antimonio. Y en el caso de la familia 6A sería carbono, silicio, germanio. Aquí al ladito yo ya les recorté, como siempre, una partecita de la tabla de valencias. Entonces, si nosotros vemos el nitrógeno, el fósforo, el arsénico y el antimonio, tienen valencias negativas -3, ¿no es cierto? Valencias negativas -3. Entonces, nuevamente voy a poner en pantalla la fórmula para que ustedes se acuerden y no tengamos problema, ¿ya? Entonces, acuérdense que siempre que estamos hablando de hidruros ácidos o de hidrácidos, el no metal tiene que ocupar valencia negativa y no hay de otra. Bueno, entonces, en este caso, ¿no es cierto? Si es que yo, no sé, formulo con el nitrógeno, por ejemplo, aquí le voy a poner al nitrógeno, ¿ya? Con la valencia negativa -3. Y me dice que le junte con el hidrógeno con su valencia positiva +1, ¿no es cierto? Realizo el famoso intercambio de valencias y el compuesto debería quedarme, ¿no es cierto? Debería quedarme H3N. Debería quedarme así porque la química me dice, escriba la parte positiva al lado izquierdo y la parte negativa al lado derecho. Pero ustedes pueden ver que no es así. Ustedes pueden ver que en realidad el compuesto queda como NH3. Y por eso se llaman compuestos especiales. Quiero que entiendan eso. Por eso se llaman compuestos especiales, ¿ya? Se llaman compuestos especiales porque no siguen esta regla básica de poner al elemento positivo al izquierdo y al negativo al derecho, sino que aquí sí utilizan la valencia negativa y ustedes acaban de ver que lo acabo de hacer con la valencia negativa, ¿ya? Pero en este caso se llaman especiales porque el orden se invierte, ¿ya? Entonces ustedes pueden ver cómo el orden queda invertido. Y aparte tienen sus propios nombres. Entonces, si ustedes hacen esto con todos estos elementos que tienen en pantalla, les va a salir, ¿no es cierto?, los que yo ya les he puesto aquí. Entonces, en este caso, el NH3 tiene su propio nombre y es amoníaco. Luego, con el fósforo, pues, simplemente es lo mismo, porque el fósforo también trabaja con valencia -3. Entonces, si le hago reaccionar con el hidrógeno, se intercambian las valencias y el nombre propio va a ser fosfamina. El ASH3, ¿no es cierto? AS significa arsénico, se va a llamar o va a tener su nombre propio y este es arsenamina. Y pues con el antimonio, el nombre propio va a ser estilamina. Asimismo con la familia 4A. La familia 4A, que como ustedes pueden ver, tiene carbono, silicio y germanio. Y todos estos, ¿no es cierto? El carbono, el silicio y el germanio trabajan con valencia -4. Así que si ustedes hacen la reacción que ya sabemos, ¿no es cierto? E intercambian las valencias, ya saben que se llaman compuestos especiales porque se invierte el orden, ¿no es cierto? Entonces me queda CH4 y tiene su nombre propio metano. Me queda CIH4 y tiene su nombre propio silano. Me queda GH4 y tiene su nombre propio y es germano. ¿Ya? Entonces, acuérdense por qué se llaman compuestos especiales, por favor. Se llaman compuestos especiales porque se intercambia el orden. En este caso, el negativo queda a la izquierda y el positivo queda a la derecha. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿qué más podemos decir? Ya dijimos que tiene su nombre propio. Cada uno tiene su nombre propio, no hay necesidad de estarle buscando nombre tradicional, pero sí tiene nomenclatura sistemática.
Miren, aquí está la nomenclatura sistemática. Entonces, vamos a ver. Me dice, primero, ponga el nombre del no metal terminado en uro. Bueno, entonces hagamos con un ejemplito de cada uno, ¿les parece? Entonces, en este caso, el no metal es el nitrógeno. Entonces, me dice, ponga el nombre del no metal terminado en uro, nitruro. Y luego me dice, ponga la palabra o la frase de hidrógeno con sus prefijos mono, diti, tri, tetra. Entonces, como hay 3 hidrógenos, ¿qué tengo que poner? Nitruro de trihidrógeno, ¿no es cierto? Acá sería fosfuro de trihidrógeno, acá arsenuro de trihidrógeno y en el último sería antimonuro de trihidrógeno. Listo, vayan completando ustedes en sus cuadernitos de apuntes. En el otro caso, aquí está, ¿no es cierto? Nuevamente le hago caso a esto. Nombre del no metal terminado en uro. Entonces sería carburo. Y como me dice que ponga la palabra o la frase de hidrógeno precedido por diti, tetra, etc., 4, ¿no es cierto?, utiliza el prefijo tetra. Entonces, ¿cómo sería el nombre? Carburo de tetrahidrógeno. Aquí, ¿cómo sería? Es el SI, ¿no es cierto?, significa silicio. Entonces, sería siluro de tetrahidruro. Y aquí, germanuro de tetrahidrógeno. ¿Ya? Entonces, eso de acuerdo a la función hidruro ácido o hidrácido. Miren ustedes que de aquí nacen los compuestos especiales, ¿ya? Entonces, esto con respecto a esta función y esto fue todo por el día de hoy. Entonces, acuérdense por favor que como siempre espero que se encuentren repasando y si es que tienen alguna duda, si es que tienen algún ejercicio, algún tema que necesiten repasar y bueno, quieren que yo les ayude, yo lo hago con muchísimo gusto, solamente tienen que dejarme su comentario abajo en la cajita de comentarios y pues seguimos trabajando de esta manera. Sin más que decir, mi nombre es Mariela Ochoa y fue un gusto haber trabajado con ustedes el día de hoy. Así que nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.